La sangre me goteaba en los ojos mientras corría por la jungla alienígena, con los pulmones ardiendo y los músculos gritando. Detrás de mí, el depredador de 6 ojos se abría paso entre la maleza, ganando terreno con cada salto. Mi lanza improvisada solo lo había enfurecido. Él hasta se partió contra su piel escamosa. 3 días en este planeta, y estaba a punto de convertirme en otro experimento fallido. Salté sobre un árbol caído, resbalé en el suelo cubierto de musgo y rodé por un terraplén empinado. El dolor estalló en mis costillas al chocar contra algo duro en el fondo. Mirando hacia arriba, a través de la sangre y el sudor, me encontré en una fosa natural. Huesos esparcidos a mi alrededor, algunos alienígenas, otros inquietantemente humanos. El lagarto de pelaje azul apareció en el borde, arriba, con sus 6 ojos fijos en mí. Dejó escapar un rugido sibilante que sonaba como una válvula de vapor a punto de estallar. «Pues ven», grité, agarrando un hueso largo y apoyándome contra la pared. «Si voy a morir, me llevaré a uno de los tuyos conmigo». La criatura se tensó, lista para saltar. Entonces, de repente, su cabeza se sacudió hacia arriba, sus ojos parpadeando en secuencia. Olfateó el aire, emitió un gruñido bajo y desapareció de nuevo en la jungla. No cuestioné mi suerte. Salí de esa fosa de huesos y me hice una promesa. No moriría en este maldito planeta. Ni hoy, ni nunca. Mi nombre es Val Cross. Antes mecánico, luego contratista civil del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ahora, lo que la coalición alienígena Alar llamaría una amenaza para la civilización. No porque matara a nadie, no porque me rebelara, sino porque podía. Podía luchar. Podía defenderme. Podía sobrevivir. Y por lo tanto, era peligroso. Su tratado con la Tierra parecía beneficioso en la superficie. Un intercambio de recursos, tecnología y leyes. Pero su código era diferente al nuestro. Según los Alar, incluso la agresión potencial es un crimen. Si eres capaz de ejercer la violencia, eres culpable por defecto. ¿Mi crimen? Durante una evaluación de rutina, obtuve una puntuación demasiado alta en su evaluación de amenaza potencial. Eso y el hecho de que dejé inconscientes a 2 de sus pacificadores cuando vinieron a arrestar a mi vecino por el mismo no crimen. Así es como terminé en una jaula. Un juicio sin abogado. Una decisión en 7 minutos. Sujeto a aislamiento, había dicho el juez, con su piel azul tornándose púrpura. Zona experimental de 4, planeta Gra. ¿Esa donde todo quiere devorarte? Había preguntado yo. ¿Esa donde la naturaleza te muestra quién eres en realidad? Había respondido él con lo que pasaba por una sonrisa entre los Alar. La cápsula de desembarco me había depositado en un pequeño claro hacía 3 días, sin nada más que el mono de prisionero que llevaba puesto. Sin armas, sin suministros, sin dispositivos de comunicación, nada más que mi ingenio y lo que pudiera encontrar. Ahora me arrastraba lejos de la fosa de huesos, agarrándome las costillas magulladas. La noche estaba cayendo y necesitaba refugio. Ya había aprendido que si algo cazaba durante el día, cosas peores salían después del anochecer. Encontré un hueco bajo el sistema de raíces de una enorme planta parecida a un árbol y me metí dentro, usando hojas anchas para cubrir la entrada. Me quedé allí, escuchando cómo la jungla alienígena cobraba vida con sonidos. Aullidos lejanos, chasquidos sobre mi cabeza y el ocasional estruendo de algo grande moviéndose entre la maleza. Solo sobrevive a la noche, me susurré a mí mismo. Una noche a la vez. Las primeras semanas fueron brutales. Vivía momento a momento, constantemente hambriento, constantemente asustado. Encontré agua en un arroyo a medio kilómetro de mi refugio inicial. El líquido transparente tenía un ligero sabor metálico, pero no me mató cuando lo bebí. La comida era más difícil. Empecé con lo que no intentaba comerme primero. Frutas peculiares de piel coriácea, raíces que parecían tubérculos, incluso insectos que se movían lo suficientemente lento como para atraparlos. La mitad de lo que comía me enfermaba violentamente, pero aprendí rápido. Descubrí una fosa trampa similar a aquella en la que había caído, pero de construcción más deliberada. Los lados estaban reforzados con una sustancia similar a la arcilla que se había endurecido como el hormigón.
En el fondo había estacas hechas con la corteza metálica de los árboles, la mayoría ensangrentadas. Alguien más estaba aquí, me di cuenta, estudiando la construcción. Otro prisionero, un experimento anterior. Quienquiera que fuese, sabía cómo hacer trampas. Comencé a observar la vida salvaje de forma más sistemática. Los lagartos de pelaje azul y 6 ojos, a los que llamé azules, eran los depredadores principales, cazando en manadas de 3 a 5. Se comunicaban con siseos y movimientos sutiles de sus ojos. Marcaban sus territorios arañando las bases de los árboles, dejando profundas hendiduras y un olor almizclado. También había criaturas más pequeñas. Unas parecidas a roedores con demasiadas patas. Otras similares a murciélagos que volaban durante el día. Y lentos herbívoros cubiertos de espinas venenosas que parecían alfileteros andantes. La vida vegetal era igualmente peligrosa. Algunas tenían espinas que inyectaban toxinas paralizantes. Otras liberaban esporas que causaban alucinaciones, y unas pocas se movían usando apéndices parecidos a enredaderas para capturar presas desprevenidas. Estudié cómo cazaban los azules, cómo se comunicaban, cómo interactuaban con su entorno. Luego, empecé a imitarlos. La primera vez que intenté imitar su siseo de advertencia cuando un depredador más pequeño se acercó a mi refugio, me sentí ridículo. La segunda vez, el depredador retrocedió. A la 10ª, podía reproducir el sonido lo suficientemente bien como para que incluso los azules se detuvieran al oírlo. Esas primeras semanas, comí carroña, restos de animales dejados por depredadores más grandes. No era agradable, pero me mantuvo con vida. Creé herramientas con lo que pude encontrar. Una lanza con una rama recta y una piedra afilada. Un cuchillo con una espina de planta cerrada. Recipientes con calabazas ahuecadas. Un mes después de mi llegada, hice mi primera caza. Uno de los muchos roedores cayó en una trampa que había hecho con lianas. Lo maté rápidamente con mi lanza, le agradecí su sacrificio y lo asé sobre un fuego que encendí golpeando rocas metálicas para crear chispas. La carne era dura y chiclosa, pero fue lo mejor que había probado desde que llegué a Gra. A partir de ese momento, mi situación empezó a mejorar. Me trasladé más cerca del arroyo y construí un refugio más permanente. No solo un escondite, sino un campamento de verdad. Encontré un lugar donde varios árboles enormes crecían juntos, formando un recinto natural. Usando piedras, huesos y madera, construí muros entre ellos. Cavé un foso alrededor del perímetro y lo llené de estacas afiladas. Creé alarmas con calabazas huecas y fibras vegetales que sonarían al activarse. Construí plataformas elevadas en los árboles donde podía dormir a salvo y vigilar. Cada mejora me hacía un poco menos vulnerable, un poco más seguro. Pero el verdadero punto de inflexión llegó a los 6 meses de mi exilio, en un día que empezó como cualquier otro. Estaba rastreando una manada de las criaturas alfiletero cuando me encontré con un azul. Estaba solo, lo cual era inusual. Normalmente cazaban en grupo. Más inusual era su estado. Cojeaba visiblemente, con una herida profunda en la pata trasera, claramente infectada, la carne hinchada y descolorida. Nuestras miradas se cruzaron en el claro. Siseó débilmente, tratando de parecer amenazante a pesar de su evidente malestar. Le devolví el siseo, luego bajé lentamente mi lanza y me agaché. El azul me observó con recelo mientras yo retrocedía, desapareciendo entre la maleza. Regresé a mi campamento, mezclé una pasta que había desarrollado para tratar heridas, hecha con plantas con propiedades antimicrobianas, y volví a donde había visto al depredador herido. Seguía allí, habiéndose arrastrado bajo un tronco caído para refugiarse. Me acerqué con cautela, haciendo sonidos no amenazantes. El azul me observaba con sus 6 ojos, los músculos tensos a pesar de su debilidad. Coloqué la pasta sobre una hoja grande y luego me alejé. Tú decides, dije en voz baja. El azul olfateó mi ofrenda y, para mi asombro, tomó la hoja con la boca y se aplicó la pasta en la herida. Me miró una vez más y luego se arrastró más profundo en su escondite. 3 días después, encontré una criatura alfiletero muerta fuera de mi campamento. Había sido cazada recientemente,
con la garganta arrancada de la manera distintiva de los azules. Pero no se habían comido nada de la carne principal. 2 días después, el azul herido regresó. Su herida estaba sanando. La hinchazón se había reducido significativamente. Mantuvo la distancia, pero observó cómo reforzaba una sección de mi muro. Después de 1 hora, se fue, fundiéndose de nuevo en la jungla sin hacer ruido. Al día siguiente, volvió. Y al día siguiente también, cada vez quedándose un poco más, acercándose un poco más. Empecé a dejarle trozos de carne. Pequeños al principio, luego porciones más grandes. Una mañana, salí de mi refugio para encontrar al azul tumbado justo fuera de mi puerta, royendo el hueso de la pata de algo que yo no había cazado. «Te has traído tu propio desayuno, ¿eh?», dije. Todos los ojos del azul parpadearon en secuencia, lo que había llegado a reconocer como su equivalente a un asentimiento. Lo llamé 6, por razones obvias. Durante las semanas siguientes, 6 se convirtió en una presencia constante alrededor de mi campamento. Me acompañaba en las cacerías, a menudo ahuyentando presas para que yo las ensartara. A cambio, compartía la carne y le curaba algunas heridas menores que sufría. No era domesticación. Nunca controlé a 6 ni intenté domesticarlo. Más bien, desarrollamos un entendimiento mutuo, una simbiosis. Yo no era parte de su manada, pero tampoco era una presa. Era algo nuevo. Otros azules empezaron a darse cuenta. Observaban desde la distancia como 6 y yo cazábamos juntos. Ocasionalmente, uno se acercaba con cautela para olfatearme o inspeccionar mi campamento. Siempre mantuve una distancia respetuosa y nunca hice movimientos agresivos hacia ellos. Lentamente, de forma sorprendente, me convertí en parte de su ecosistema. No como presa, no como competidor, sino como una entidad novedosa que habían adaptado para incluir en su comprensión del mundo. Los animales no atacaban. Venían. No los domesticaba. Me convertí en parte de la manada. No luchaba con los depredadores. Los lideraba. Una mañana, unos 8 meses después de mi exilio, vi algo en el cielo. Un destello metálico, demasiado regular para ser natural. Un dron. Los había visto antes, muy por encima de las copas de los árboles, monitoreando mi progreso o la falta de él. Generalmente los ignoraba, centrándome en sobrevivir en lugar de actuar para mi audiencia invisible. Pero esto era diferente. Una pequeña nave, no mucho más grande que un helicóptero, apareció y rodeó mi campamento 2 veces antes de aterrizar en un claro a medio kilómetro de distancia. Observé desde una de mis plataformas elevadas cómo emergían 3 alar, vistiendo trajes ambientales y llevando lo que parecía equipo científico. 6 sintió mi tensión, manteniéndose más cerca de mí de lo habitual mientras observaba a los alienígenas montar un pequeño campamento base y comenzar a tomar lecturas y recoger muestras. Mantuvieron la distancia con mi territorio, estudiándome a través de dispositivos ópticos en lugar de acercarse directamente. Durante 2 semanas, llevaron a cabo su investigación, sin acercarse nunca. Los azules estaban agitados por su presencia, y 6 pasaba más tiempo dentro de mi perímetro que antes, como buscando seguridad. Entonces, ocurrió el desastre. Regresaba de una cacería cuando oí la explosión. Una columna de humo negro se elevaba desde la dirección del campamento alar. Corrí hacia allí, con 6 trotando a mi lado. La nave estaba en llamas, la mitad aplastada como si la hubieran dejado caer desde una gran altura. 2 de los alar sacaban a un tercero de los restos, sus trajes ambientales rotos y sucios. Incluso a distancia, podía ver el fluido índigo oscuro que le servía de sangre filtrándose por los desgarros. Me quedé atrás, observando desde la cobertura de la jungla. El alar herido no se movía. Uno de los otros realizó lo que parecían procedimientos médicos de emergencia, pero finalmente se detuvo, desplomándose derrotado. El tercer alar se agarraba el brazo, que se doblaba en un ángulo antinatural. Sabía que podían verme si miraban en mi dirección. Sabía que probablemente tenían armas. Sabía que representaban el sistema que me había condenado a este lugar. Pero estaban heridos, varados, igual que yo lo había estado. 6, le dije en voz baja a mi compañero.
Vamos a ayudarlos. El azul inclinó la cabeza, sus ojos parpadeando en secuencia. Luego se fundió de nuevo en la maleza, dando un amplio rodeo para acercarse al campamento alar desde el otro lado, cubriéndome la espalda como siempre hacía cuando cazábamos. Salí al claro, con las manos levantadas en el gesto universal de paz. «Puedo ayudar», grité en inglés, esperando que sus trajes tuvieran capacidad de traducción. Los dos alar conscientes se giraron bruscamente hacia mí, el del brazo roto casi cayéndose en el proceso. El otro buscó algo en su cinturón. Un arma, supuse. «Soy Val Cross», dije, hablando lenta y claramente. «Llevo 8 meses en Gra. Sé cómo sobrevivir aquí. Sé cómo tratar heridas con recursos locales». El alar con el arma, una especie de pistola de energía, la mantuvo apuntándome, pero no disparó. Después de un momento, su traje emitió una serie de clics y palabras, y luego habló con una aproximación mecánica del inglés. «Prisionero humano», dijo. «Quédate atrás. Hemos pedido la extracción. Su nave está destruida», señalé con calma. «Su equipo de comunicación probablemente estaba dentro. Uno de ustedes está muerto, y ambos están heridos. Anochece en unas 3 horas, y créanme, no querrán estar aquí fuera cuando eso ocurra». Los dos alar intercambiaron miradas a través de los visores de sus cascos. Entonces, el del brazo roto dijo algo en su idioma. Tras una breve discusión, el que sostenía la pistola la bajó ligeramente. «¿Qué propones, humano?» Llegó la traducción. «Vengan a mi campamento. Es defendible. Tengo suministros médicos, por así decirlo, comida, agua limpia. Pueden esperar allí el rescate». Más debate entre ellos. Finalmente, un acuerdo a regañadientes. «Iremos, pero nos quedamos con nuestras armas». Asentí. «Me parece justo. ¿Pueden caminar? ¿Pueden llevarlo a él?» Señalé a su camarada muerto. «Debemos llevarlo para los ritos apropiados». Les ayudé a construir una camilla improvisada con ramas y las secciones menos dañadas de sus trajes ambientales. Juntos, llevamos a su compañero caído de vuelta a mi campamento, con 6 siguiéndonos a una distancia discreta todo el camino. Los alar estaban claramente sorprendidos por mi campamento. Uno de ellos hizo una serie de clics rápidos que el dispositivo de traducción no interpretó, pero que supuse era una expresión de asombro. «¿No es lo que esperaban del humano primitivo?», pregunté, incapaz de ocultar un matiz de amargura en mi voz. «Es impresionante», devolvió la traducción. «Para alguien sin tecnología». Los llevé a un refugio que había construido para almacenar comida, ahora vacío tras una cacería exitosa el día anterior. Estaba seco, relativamente fresco y a salvo de depredadores. «Pueden poner a su amigo aquí por ahora», dije, «hasta que llegue su rescate». Colocaron el cuerpo con cuidado en el suelo, arreglándolo con lo que parecían movimientos rituales. Luego, ambos hicieron un gesto sobre él. 3 dedos extendidos, luego curvados hacia la palma. «Ahora», dije, «déjenme ver ese brazo». El alar herido dudó, pero extendió su extremidad hacia mí. El traje ambiental estorbaba, pero había una costura a lo largo de la sección del brazo. La señalé. «¿Puedo?». Tras recibir un asentimiento, abrí con cuidado el segmento, revelando el brazo del alienígena. La piel era del típico azul alar, pero alrededor de la fractura se había oscurecido a un profundo índigo. El brazo estaba claramente roto. El hueso, o lo que fuera que sirviera como hueso en su fisiología, estaba visiblemente desplazado bajo la piel. «Necesito colocarlo», dije. «Va a doler». El dispositivo de traducción transmitió mis palabras. El alar emitió un sonido que podría haber sido una risa nerviosa. «Todo en este planeta duele», respondió. Hice una tablilla con ramas rectas y tiras de cuero. Luego, tras advertir al alar que se preparara, tiré del brazo con un movimiento rápido y firme. El alienígena soltó un quejido agudo que hizo que 6 gruñera desde algún lugar fuera, pero no se apartó. Le até el brazo firmemente a la tablilla. «No lo mueva si puede evitarlo», le indiqué. «Ahora, veamos qué más necesita atención». El otro alar tenía cortes y lo que parecían quemaduras en el torso.
Las limpié con agua hervida con plantas medicinales que había descubierto a base de dolorosos ensayos y errores, y luego apliqué pastas similares a la que había usado en la herida de 6 meses antes. Mientras trabajaba, explicaba lo que estaba haciendo y por qué. Los Salar eran científicos, después de todo, y parecían genuinamente interesados en cómo había aprendido a usar la flora local como medicina. No eres lo que nos dijeron, dijo uno de ellos mientras terminaba de vendar a su compañero. ¿Y qué les dijeron? Pregunté, aunque tenía una idea bastante clara. Que los humanos son violentos, impredecibles. Que tú, específicamente, eras un peligro para los demás. Me recliné, mirando el rostro del alienígena a través de su visor. Soy capaz de ejercer la violencia, admití. También ustedes. Y también lo es cada ser vivo en este planeta. Pero la capacidad no es lo mismo que la intención. El Alar guardó silencio por un largo momento. Quizás esa es una distinción que nuestra gente ha olvidado. Les di de comer de mis reservas, raíces y carne conservada, y les mostré cómo filtrar y purificar el agua del arroyo para beber. Al anochecer, aseguré el campamento, explicando las diversas defensas que había establecido. Los depredadores nocturnos son en su mayoría cazadores auditivos, les dije. Les atraen los sonidos desconocidos, así que intenten mantenerse en silencio después del anochecer. El Alar con el brazo roto, que se había presentado como Nev, preguntó, ¿cómo aprendiste todo esto? ¿Cómo sobreviviste las primeras noches? Me encogí de hombros. Observé. Escuché. Me adapté. Miré a Seis, que holgazaneaba justo fuera del perímetro de mi campamento, con los ojos brillando débilmente en la creciente oscuridad. Y hice aliados donde pude. El otro Alar, Tavok, siguió mi mirada. El depredador de 6 ojos. Trabaja contigo. Trabajamos juntos, corregí. Hay una diferencia. Nev hizo un sonido que el traductor no captó. Has influenciado a una especie nativa. Eso está prohibido. Otro crimen que añadir a mi expediente, supongo. Sin precedentes, terminó Nev. En todos nuestros registros de sujetos humanos en zonas experimentales, ninguno ha logrado lo que tú. No me gustó el recordatorio de que había habido otros antes que yo, ni la forma clínica en que Nev se refería a los humanos como sujetos, pero mantuve mi tono neutro. Quizás han estado midiendo las cosas equivocadas. Durante los días siguientes, los Alar se integraron en la rutina de mi campamento con sorprendente facilidad. Tavok resultó ser hábil para identificar plantas comestibles que yo no conocía. Nev, a pesar de su herida, podía construir trampas efectivas para animales pequeños. Les mostré cómo moverse por la jungla en silencio, cómo leer las señales dejadas por varios animales, cómo saber cuando las plantas carnívoras estaban a punto de atacar. Ellos, a su vez, compartieron sus conocimientos de xenobiología, explicando las relaciones evolutivas entre las variadas formas de vida de Gra. Seis permaneció receloso de los alienígenas, pero gradualmente aceptó su presencia. Otros azules se acercaban ocasionalmente al perímetro del campamento, atraídos por la curiosidad o el olor a comida. Los Alar estaban fascinados por mi relación con los depredadores. No es solo condicionamiento, observó Tavok una noche mientras veíamos a Seis compartir una presa con otros 2 azules justo fuera del campamento. Te tratan como un, ¿cuál es el término humano? Un alfa. Algo así, asentí. Pero es más complicado. Reconocen que soy diferente, pero no una amenaza para su forma de vida. Respeto sus territorios, sus jerarquías. A cambio, toleran e incluso protegen el mío. ¿Protección? Reflexionó Nev. Sí, hemos notado cómo los depredadores más pequeños evitan esta área ahora. No solo por tus defensas, sino porque los azules la han marcado como territorio prohibido. Al 10º día después del accidente, oímos el sonido distintivo de los motores de una nave. El rescate había llegado. Nev y Tavok se apresuraron a recoger su equipo y el cuerpo cuidadosamente preservado de su camarada. Yo me quedé en el borde de mi campamento, observando cómo una nave mucho más grande que la original descendía en el claro donde se habían estrellado. Ya están aquí, anunció Tavok, con la emoción evidente a pesar de la traducción mecánica.
Asentí, de repente consciente de una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con el dolor físico. A pesar de todo, a pesar de saber que estos alienígenas representaban el sistema que me había condenado a este lugar, me había acostumbrado a su compañía. Después de meses de aislamiento, incluso la conversación alienígena había sido un bálsamo para mi soledad. Deberían irse, dije, antes de que anochezca. Neb se me acercó, extendiendo su brazo sano en lo que reconocí como un gesto alar de respeto. Val Cross, te debemos la vida. No lo olvidaremos. Tomé su brazo brevemente, devolviendo el gesto. Recuerden lo que han visto aquí. Díganles la verdad sobre este lugar. Sobre mí. Lo haremos, me aseguró Tavok, uniéndose a nosotros. Nuestro informe completo incluirá todo lo que hemos observado sobre tu adaptación y coexistencia no agresiva con las especies nativas. Y una recomendación para una reevaluación, añadió Neb, aunque no puedo garantizar el resultado. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar más. Sei se apretó contra mi pierna, sintiendo mi angustia. Puse una mano en su cabeza, obteniendo consuelo de la sólida presencia de la criatura que se había convertido en mi compañero más cercano. Los Alar recogieron sus cosas, incluido su camarada muerto, y se dirigieron hacia la nave de rescate. Los vi irse, una parte de mí deseando desesperadamente seguirlos, suplicar por un pasaje para salir de este peligroso mundo. Pero el orgullo me mantuvo anclado en mi lugar. No les daría a los Alar la satisfacción de verme suplicar. No vi la segunda nave hasta que fue demasiado tarde. El sonido de las armas de pulso cargándose me hizo girar. 3 Alar con uniformes militares estaban en la entrada de mi campamento, con las armas apuntándome. Detrás de ellos, pude ver a Neb y Tavok siendo escoltados, o retenidos, por 2 personas más armadas. Val Cross, dijo uno de los Alar militares a través de un traductor. El experimento ha terminado. El sujeto es una amenaza, no sujeto a rehabilitación. Levanté la mano lentamente, muy consciente de que 6 y otros azules se tensaban a mi alrededor. No soy una amenaza, dije con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Demostraste lo contrario, replicó fríamente el Alar. Influenciaste a los depredadores, manipulaste, interviniste en la operación. Te convertiste en el líder de una manada y, por lo tanto, en el perturbador del equilibrio. Neb intentó intervenir, diciendo algo en el idioma Alar que hizo que el líder militar se volviera bruscamente hacia él. Hubo un breve y acalorado intercambio que el traductor no captó o decidió no transmitir. El líder se volvió hacia mí, con el arma en alto. Por orden de la dirección científica de la coalición Alar, el sujeto experimental Val Cross debe ser eliminado. La manipulación del ecosistema a esta escala no puede ser permitida. Vi sus dedos apretarse en los gatillos de sus armas. El tiempo pareció ralentizarse. Pensé en todo lo que había soportado, todo lo que había construido, todo lo que había aprendido. 8 meses de infierno transformados en algo parecido a una vida. Y ahora terminaría porque lo había hecho demasiado bien. Porque había encontrado una manera no solo de sobrevivir, sino de prosperar. No tuvieron tiempo de apretar los gatillos. Porque los animales salieron de los árboles en silencio, amenazantes, uno tras otro. No solo 6 y los pocos azules que habían estado en mi campamento. Docenas de ellos, emergiendo de la jungla. Grandes, pequeños, todos con sus 6 ojos fijos en los Alar armados. No había rabia en sus ojos, solo una decisión. Su elección estaba hecha. Los soldados Alar giraron sus armas hacia los depredadores más cercanos, pero dudaron, claramente poco acostumbrados a enfrentarse a tantas criaturas peligrosas a la vez. 6 soltó un siseo de advertencia que fue repetido por cada azul en el claro. Bajen sus armas, dije, manteniendo la voz firme. No atacarán a menos que ustedes lo hagan. ¿Lo ves? Gruñó el líder. Los controlas. Has perturbado el orden natural de este ecosistema. Debes ser eliminado. Yo no los controlo, corregí. Hemos llegado a un entendimiento. Algo que su gente parece incapaz de hacer con la mía. El enfrentamiento se prolongó, tenso y frágil. Entonces Neb se separó de su escolta, moviéndose para interponerse entre los soldados y yo,
a pesar de su brazo herido. Esto está mal, dijo, dirigiéndose al líder. Val Cross se ha adaptado a este entorno exactamente de la manera que nuestra investigación fue diseñada para medir. Ha demostrado inteligencia, resiliencia y resolución de problemas no agresiva. Si lo matamos por tener éxito según nuestros propios parámetros, ¿qué dice eso de nuestra investigación, de nuestra justicia? El líder vaciló, con las armas aún en alto, pero la incertidumbre se apoderaba de su postura. Tavok se unió a Neve, aunque con más cautela. Los datos que hemos recopilado aquí son invaluables. Eliminar al sujeto sería una pérdida científica significativa. Y una moral, añadió Neve. Este humano nos salvó la vida cuando tenía todas las razones para dejarnos morir. Curó nuestras heridas. Compartió su comida y su refugio. ¿Son estas las acciones de un sujeto peligroso o de un ser sensible que merece respeto? Los azules se acercaron más, respondiendo a la creciente tensión. Hice un sutil gesto tranquilizador con la mano y se calmaron, aunque sus ojos permanecieron fijos en los alar armados. El líder me miró a mí, luego a los azules, luego a Neve y Tavok, y finalmente a los soldados que lo flanqueaban. Después de lo que pareció una eternidad, bajó ligeramente su arma. La dirección científica tendrá que revisar esta situación, dijo con rigidez. Hasta entonces, el experimento continúa bajo observación reforzada. No fue una victoria, no realmente, pero estaba vivo. Los azules comenzaron a retirarse a la jungla, sintiendo que la amenaza inmediata había pasado. 6 permaneció a mi lado, una presencia sólida contra mi pierna. Los soldados alar retrocedieron, con las armas aún listas, pero ya no apuntándome directamente. Neve se volvió hacia mí, hablando rápidamente. Esto es temporal. Defenderemos tu caso ante la dirección. Las pruebas que hemos reunido. Guárdatelas, interrumpí, de repente agotado. Solo váyanse, todos ustedes. Después de que se marcharon, la vida en Gra volvió a su peligrosa rutina. Cazaba, recolectaba, mantenía mis defensas y continuaba construyendo relaciones con los azules. Los drones sobrevolaban con más frecuencia ahora, pero los ignoraba, centrándome en la supervivencia en lugar de actuar para mi audiencia invisible. Pasaron 3 meses sin ninguna señal de los alar. Empecé a tener la esperanza, quizás tontamente, de que me habían olvidado, de que el informe de Neve y Tavok había sido archivado en alguna parte, considerado demasiado irregular o inconveniente para abordarlo. Entonces, una mañana, las naves regresaron. No 1 o 2 esta vez, sino 5 naves más grandes que descendieron en formación para aterrizar en un claro a 1 kilómetro de mi campamento. Observé desde mi plataforma elevada cómo desembarcaban docenas de alar, algunos con atuendo científico, otros con uniformes militares. 6 y varios otros azules se materializaron desde la jungla, con los ojos fijos en las naves distantes. Sintieron mi tensión y respondieron a ella, acercándose a mi campamento y emitiendo bajos sonidos de advertencia. Tranquilos, les dije, bajando de mi puesto. Veamos qué quieren antes de empezar nada. Una pequeña delegación se acercó. 3 alar con atuendo formal, flanqueados por escoltas armados. Para mi sorpresa, Neve estaba entre ellos, su brazo herido ahora completamente curado. Se detuvieron en el borde de mi perímetro. Los azules gruñeron en voz baja, pero se quedaron quietos a mi señal. Val Cross, dijo uno de los alar vestidos formalmente, su traductor configurado para que se oyera claramente. Soy el árbitro mayor Cav, en representación del Alto Consejo de la Coalición Alar. Solicitamos permiso para entrar en su territorio para una comunicación formal. Permiso. Territorio. La elección de palabras era deliberada, estaba seguro. Asentí lentamente. Pueden acercarse. Desarmados. Los 3 representantes formales y Neve se quitaron las armas y se las entregaron a las escoltas, que se quedaron atrás. Me reuní con ellos en la entrada de mi campamento, con 6 a mi lado. Los azules se dispusieron en un semicírculo suelto detrás de mí, un muro viviente de músculo, dientes y garras. Val Cross, comenzó Cav. Basado en el testimonio de los científicos Neve y Tavok,
y las pruebas que han presentado, el Alto Consejo ha revisado su caso. Esperé, sin decir nada. Su adaptación a la zona experimental de 4 ha sido sin precedentes. Sus métodos de supervivencia, su integración con los depredadores alfa locales y su asistencia no agresiva a nuestro personal varado indican un nivel de inteligencia y adaptabilidad que, Cab hizo una pausa, pareciendo luchar con las siguientes palabras, que quizás juzgamos mal inicialmente. ¿En serio? No pude evitar el sarcasmo que se deslizó en mi voz. Neve emitió un sonido que podría haber sido una risa reprimida. Cab le lanzó una mirada antes de continuar. El propósito de nuestras zonas experimentales es evaluar si los individuos considerados potencialmente peligrosos pueden adaptarse sin recurrir a comportamientos destructivos. Usted no solo se ha adaptado, sino que ha creado una relación simbiótica con una especie previamente considerada indomable. Nunca estuvieron destinados a ser domados, dije. Ese fue su error, pensar que la dominación es la única forma de relación posible. Cab inclinó la cabeza, considerando mis palabras. Quizás, a la luz de estos hallazgos, el Alto Consejo ha revisado la evaluación de su estatus. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. Ya no está clasificado como sujeto experimental. Su sentencia de aislamiento queda conmutada. Libertad. Después de casi un año en este mundo mortal, la posibilidad de irse, de ver a otros humanos de nuevo, de dormir sin un ojo abierto. Pero luego miré a 6, a los otros azules que observaban con recelo desde los bordes de mi campamento, a la casa que había construido con mis propias manos, y me di cuenta de que la decisión no era tan simple como una vez pensé que sería. ¿Cuál es la trampa? Pregunté. Cab intercambió miradas con sus compañeros. Hay condiciones. Sería reubicado en un asentamiento supervisado. Sus interacciones con otros serían monitoreadas y se le requeriría que ayudara a nuestros científicos a comprender los métodos que utiliza para establecer comunicación con las especies depredadoras. Una prisión cómoda en lugar de una peligrosa, resumí. Una oportunidad para contribuir al entendimiento entre especies, contraatacó Neve. Val, lo que has logrado aquí podría cambiar la forma en que nuestra gente ve a los humanos y cómo los humanos interactúan con ecosistemas alienígenas en todo el espacio conocido. Consideré esto. ¿Y si me niego? ¿Si elijo quedarme? Claramente, esa no era una pregunta que hubieran anticipado. Cab parpadeó rápidamente, el equivalente al ar de la sorpresa. ¿Quedarse en la zona experimental de 4 voluntariamente? Este es mi hogar ahora, dije, señalando el campamento a mi alrededor. Lo construí. Me lo gané. Miré a 6, buscando la palabra correcta, responsabilidades aquí. La zona nunca fue concebida para la habitación permanente, objetó uno de los otros alar formales. No hay instalaciones, ni atención médica. Me las he arreglado bien hasta ahora, interrumpí. Y no digo que nunca me iría, pero sería en mis términos. No como prisionero, no como sujeto de investigación. Como una persona que se ha ganado el derecho a elegir. El silencio cayó sobre la reunión. Los azules se movieron inquietos, captando la atención. 6 se apretó contra mi pierna, ofreciendo apoyo como siempre lo hacía. Finalmente, Cab dijo, tal acuerdo no tiene precedentes. Mucho sobre mi caso no tiene precedentes, según ustedes, señalé. ¿Por qué dejar de innovar ahora? Neve dio un paso adelante. Árbitro, si me permite. Nuestro objetivo de investigación inicial era determinar si los humanos podían adaptarse a entornos hostiles sin recurrir a patrones destructivos. Val Cross no solo se ha adaptado, sino que ha creado un sistema de beneficio mutuo con las formas de vida indígenas. Forzarlo a abandonar ese sistema sería contraproducente para nuestros objetivos científicos declarados. Tras un largo silencio, Cab dijo, necesitaré consultar con el Alto Consejo. Esta no es una decisión que esté autorizado a tomar unilateralmente. Tómense su tiempo, dije. No voy a ninguna parte. Siguieron 3 días tensos. Los Alar permanecieron en sus naves, enviando ocasionalmente pequeños grupos para recoger muestras o tomar lecturas, pero ninguno se acercó a mi campamento. Los azules mantuvieron un perímetro constante, vigilantes pero no agresivos. Al cuarto día,
Cab y Nev regresaron solos. El Alto Consejo ha tomado una decisión, anunció Cab. Se le concederá autonomía provisional dentro de la zona experimental de 4, con monitoreo regular pero interferencia mínima. A cambio, proporcionará informes periódicos sobre sus métodos de comunicación con las especies indígenas y permitirá la observación científica supervisada a intervalos predeterminados. No era una libertad perfecta, pero era más de lo que jamás esperé cuando me arrojaron por primera vez a este planeta. ¿Qué hay de los otros humanos?, pregunté. ¿Hay otros en estas zonas experimentales? Cab dudó, luego asintió. Actualmente hay 27 sujetos humanos en aislamiento en diversas zonas. 27 personas varadas en mundos mortales, probablemente pensando que habían sido sentenciadas a morir, igual que yo. Quiero que se les dé la misma opción, dije. Aquellos que han sobrevivido, que se han adaptado, merecen la misma oportunidad que me están dando a mí. Nev dio un paso adelante. Val, eso no está dentro de nuestra autoridad. Es mi condición, interrumpí. Revisen sus casos. Denles la opción de irse o quedarse en sus propios términos, o este trato se cancela. El color de Cab se oscureció ligeramente. No está en posición de exigir, humano. Sonreí levemente. Ustedes vinieron a mí, árbitro. No al revés. Y creo que ambos sabemos que me he ganado el derecho a negociar. El enfrentamiento duró varios largos momentos. Entonces, sorprendentemente, Cab se rió, un extraño sonido de chasquidos que el traductor no intentó interpretar. Los científicos Nev y Tavok nos advirtieron sobre su... ¿Cuál fue el término? Terquedad, aportó Nev. En efecto. Muy bien, Val Cross. Recomendaré al Alto Consejo que todos los casos de adaptación humana exitosa sean revisados para un posible ajuste de estatus. No puedo prometer el resultado, pero abogaré por la coherencia en la aplicación. Extendí mi mano, un gesto deliberadamente humano. Entonces tenemos un trato. Tras un momento de vacilación, Cab tomó mi mano. El contacto fue extraño, su piel más fría y suave que la piel humana, pero el significado fue claro a través de las barreras de las especies. Acuerdo. Respeto. Y así permanecí en Gra, no como un prisionero, no como un experimento, sino como algo nuevo, un puente entre especies, entre mundos. Los Alar cumplieron su palabra, en su mayor parte. Sus drones todavía me monitoreaban, pero a una distancia respetuosa. Cada pocos meses, un pequeño equipo de investigación llegaba para recopilar datos y observar mis interacciones con los azules, siempre partiendo antes del anochecer. La noticia se extendió. Ocasionalmente, llegaban nuevos Alar, en su mayoría científicos, ansiosos por presenciar al humano que se comunicaba con depredadores. Toleraba su presencia siempre que respetaran mis límites y no interfirieran con los azules. Un año después de la visita de Cab, llegó una nave como ninguna que hubiera visto antes. Elegante, claramente diseñada para la velocidad en lugar de la capacidad. Su piloto era humana, la primera que veía en casi 2 años. ¿Val Cross?, preguntó la mujer al bajar de su nave, mirando con recelo a los azules. Soy la comandante Sarah Chen, del Cuerpo Diplomático de la Tierra. He sido autorizada para establecer contacto y evaluar su situación. Sonreí, de repente cohibido por mi apariencia. Mi ropa hecha de pieles de animales, mi cabello largo y salvaje, mi barba sin recortar. Mi situación es complicada, dije, pero está mejorando. Hablamos durante horas. Me contó sobre los cambios en la Tierra, sobre las tensiones y negociaciones en curso con la coalición Alar, sobre cómo las historias de humanos sobreviviendo en las zonas experimentales habían comenzado a cambiar la opinión pública entre ambas especies. Eres una especie de leyenda, me dijo. El humano que domó depredadores alienígenas solo con ingenio y voluntad. Yo no domé nada, corregí, rascando a 6 detrás de sus crestas sensoriales mientras el azul descansaba satisfecho a mi lado. Llegamos a un entendimiento. Chen sonrió. Esa distinción parece ser el punto clave que nuestros diplomáticos están tratando de hacer entender a los Alar. Que los humanos no necesitan dominar para coexistir. Antes de irse, Chen me dio un pequeño dispositivo de comunicación. Por si alguna vez decides que quieres irte,
o si solo quieres hablar con alguien que no tenga 6 ojos. 3 meses después, llegó una nueva nave. Más grande que la de Chen, pero más pequeña que las naves alar. Su diseño era desconocido, ni humano ni alar. Emergieron 2 figuras, un hombre humano y un joven alar. Se acercaron a mi campamento con cautela, con las manos en alto para mostrar que no llevaban armas. —¿Valcross? —llamó el hombre. Mi nombre es Marcus Reeves. Este es Lear. Somos refugiados, por así decirlo. —¿Refugiados? —repetí, indicando a 6 y a los otros azules que se calmaran. Hemos oído hablar de ti —dijo el joven Lear, su traductor reproduciendo sus palabras en un inglés ligeramente entrecortado. De este lugar, de cómo un humano y los depredadores nativos viven en cooperación. Las autoridades de la coalición querían separarnos, explicó Marcus, su expresión endureciéndose. Dijeron que los lazos entre especies eran perjudiciales para la armonía social. Los estudié con más atención. La forma en que estaban juntos, la postura protectora que Marcus adoptaba ligeramente delante de Lear. La forma en que la mano del joven alar descansaba brevemente en el brazo del humano. No eran colegas, no solo amigos. Están buscando santuario, me di cuenta. Intercambiaron miradas, luego asintieron al unísono. Solo hasta que podamos decidir nuestro próximo movimiento, dijo Marcus. Oímos que este lugar era tolerante con los arreglos inusuales. Miré a 6, al campamento que había construido, al hogar que había labrado en un lugar destinado a ser mi tumba. Pensé en todas las noches que había pasado solo, preguntándome si sería el único humano que pisaría este hermoso y mortal mundo. Tendrán que construir su propio refugio, dije, y aprender a comunicarse con los azules. No toleran la falta de respeto. El alivio en sus rostros fue respuesta suficiente. No fueron los últimos en venir buscando refugio. Durante los meses siguientes, llegaron otros, humanos sentenciados a aislamiento por diversas amenazas potenciales, alar que cuestionaban las rígidas estructuras de su sociedad, incluso algunos miembros de otras especies atrapados en la enredada política de las relaciones interestelares. Mi campamento se convirtió en un asentamiento. No una prisión, no un experimento, sino una comunidad de marginados que habían encontrado una forma diferente de vivir. Construimos nuevas estructuras, desarrollamos mejores sistemas de agua y alimentos, e incluso establecimos instalaciones médicas rudimentarias usando recursos locales y cualquier suministro que los visitantes simpatizantes pudieran traernos de contrabando. Los azules permanecieron, su número creciendo junto al nuestro. Nacieron nuevas generaciones, tanto humanas como alienígenas, que nunca conocieron un mundo donde nuestras especies estuvieran separadas por el miedo y la incomprensión. La coalición alar no reconoció oficialmente nuestro asentamiento, pero tampoco intentaron destruirlo. Quizás se dieron cuenta de que el coste político sería demasiado alto. O quizás algunos de ellos vieron valor en nuestro experimento. Nuestra prueba de que la cooperación podía florecer incluso en los entornos más duros. En cuanto a mí, seguí viviendo como había aprendido a vivir. Un día a la vez, respetuoso del peligroso mundo que me rodeaba, pero ya sin miedo. 6 siguió siendo mi compañero constante hasta su muerte pacífica muchos años después. Para entonces, 3 de sus descendientes se habían instalado cerca de mi vivienda, continuando el vínculo que su padre había forjado. Hoy, todavía vivo en Gra. Mi campamento es ahora un refugio para otros marginados, para los heridos, para los perdidos. Las bestias no atacan. Montan guardia. Y desde lejos, en algún lugar del cielo, los drones vuelan cada vez con menos frecuencia. Porque aquí ahora rige una ley diferente. Una ley basada no en el miedo a lo que podría pasar, sino en el respeto por lo que cada ser elige hacer con su capacidad tanto para la destrucción como para la creación. Y si alguien viene a borrarnos, tendrá que pasar por encima de todos aquellos a quienes una vez llamaron depredadores. Ahora somos una manada. Ahora somos una familia. Ahora somos el futuro que ninguno de nosotros esperaba, pero que todos elegimos. Si esta historia de supervivencia y alianzas inesperadas te ha atrapado, únete a nuestra manada. Dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna aventura en los confines del universo.